hay entidades que pueden acreditar que las cuantías que se abonan lo son en concepto de compensación de gastos, pues obviamente estarán liberadas de responsabilidades laborales, tendrán las responsabilidades propias de las normas de voluntariado. Bien, pues ese es un poco bueno, la aportación, por decirlo de alguna manera, de este documento del CSD, ¿no? Yo cuando leí las 7 páginas del documento del CSD, realmente lo que me llamaron la atención fueron las cuestiones que no se abordan y que no se aclaran para el mundo deportivo, que es sobre las que les hago un breve repaso, ¿no? Ahora, ¿qué elementos no se contemplan y no se desentrañan en ese documento? Para mí, una que a nivel de información para el mundo del deporte es muy relevante. No se habla de el concepto de deportista profesional, de la extensión que los tribunales le han dado a este concepto y las consecuencias que tiene que califiquemos una prestación de trabajo como de deportista profesional. Seguro que habitualmente a nadie se le ha pasado por la cabeza pensar que un fisioterapeuta, un preparador físico o un ojeador puedan tener para el ordenamiento laboral el tratamiento jurídico de deportista profesional como a Messi. Yo creo que es un elemento que en el documento no se aborda. Y yo creo que es muy importante, porque es un elemento que tiene sus consecuencias. Y estamos obviando una realidad, que es que la grandísima mayoría de las personas insertas en el ámbito deportivo, primero, tienen vínculos laborales, cosa zanjada. Y segundo, que la gran mayoría, de esa gran mayoría, recibirían la calificación de deportista profesional para los tribunales. Y lo aclaro y me explico. El derecho laboral no trata y no regula a todos los trabajadores de forma uniforme. Sí al 99,99% de los trabajadores. A esos el tratamiento que se les da es común y todo el mundo conocemos cuál es la gran norma que regula el derecho laboral de los trabajadores comunes, el Estatuto de los Trabajadores. Bien, eso es lo que es la regla general, lo típico en el conjunto de los sectores de actividad. Ahora bien, el 0,1, por plantear de una manera gráfica, de los trabajadores, no está regulado por el Estatuto de los Trabajadores. Por determinadas razones, el legislador ha entendido que algunas profesiones o algunos colectivos tienen mal encaje dentro de la relación laboral común, dentro del Estatuto de los Trabajadores, y por eso ha regulado normas especiales para esos trabajos. Por poner algunos ejemplos aclaratorios de esas relaciones laborales especiales que no pasan de una docena. Por ejemplo, el trabajo de los artistas en espectáculos públicos. Se plantea el legislador, si yo le aplico el derecho común, el Estatuto de los Trabajadores, ¿qué hago con un menor de edad que tiene 5 años que va a trabajar como protagonista en una serie de televisión? Estaría prohibido su trabajo, porque el Estatuto de los Trabajadores nos dice que la edad mínima para trabajar son 16 años. Estaríamos ante trabajo ilegal. Bien, pues es uno de los motivos por los que el legislador regula una norma separada, distinta, y allí establece grandísima flexibilidad de trabajo para este tipo de profesionales, eximiendo del requisito de edad y sustituyéndolo por una autorización administrativa y una tutela sobre el desarrollo formativo, profesional, educativo de ese menor. Bueno, pues dentro de esa docena de relaciones laborales especiales que se regulan de manera distinta está la del deportista profesional.
¿Y por qué ha pensado el legislador que el derecho laboral común, el Estatuto de los Trabajadores, no valía para los deportistas profesionales? Pues sobre todo por una gran razón, que es, en materia de extinción del contrato, un trabajador, ¿cómo puede abandonar su trabajo? ¿Con qué condiciones? ¿Con qué requisitos? Pues con el simple anuncio, 15 días antes, de que abandona la empresa, de que dimite. Bien, si aplicáramos esto al deporte profesional, vamos a imaginarnos la situación en el mercado deportivo con esa norma a partir de mañana, donde cualquier deportista profesional, con el simple anuncio 15 días antes, Messi se puede ir del Barça. Dice el legislador, esto es una locura, esto hay que regularlo de manera diferente, y por eso se regula esta norma especial de los deportistas profesionales. Bien, pues, ¿qué tiene que ver esta norma especial con lo que hoy se está tratando? Pues muchísimo. A priori, si a mí me preguntaran, ¿a quién sería de aplicación esta norma especial? Pues yo diría, pues eso, a Messi y a 300 o 600 personas más que trabajan en primera, segunda división de fútbol o en la ACB de baloncesto y punto. Yo me pararía ahí. De hecho, la norma nos dice que son deportistas profesionales, artículo 1.1 del Real Decreto 1006, es decir, son deportistas profesionales aquellos que, a cambio de una retribución, etcétera, prestan su trabajo profesional a través de la práctica del deporte. De manera que yo, en principio, cuando la primera vez que me asomé a esa norma, pensé, pues esto será de aplicación al deportista practicante de una modalidad deportiva. En ningún caso se me podía pasar por la imaginación que esa norma se le aplicara al entrenador de waterpolo que no sabe ni nadar. No se me ocurriría. Bajo esa definición, deportista profesional, el que presta su trabajo consistente en práctica deportiva, no se me ocurriría pensar. O no se me ocurriría pensar que sería de aplicación a Manolo Saiz, que en su época hacía 21 días sentado en un coche, a vuelta a Francia, con el brazo en la ventanilla y quieto durante 6 o 8 horas diarias, ¿no?, detrás de unos corredores. Dice, pues este deportista profesional, pues no creo que tenga encaje en la norma. Bien, pues los tribunales han entendido que sí. Los tribunales han entendido que tienen encaje en esa norma de los deportistas profesionales, no solo los practicantes deportivos, sino que tienen encaje en esa norma también los entrenadores, los técnicos deportivos, los fisioterapeutas, los preparadores físicos, los ojeadores. ¿Y en base a qué razonamiento se hace esta interpretación tan extensiva? Pues en base al razonamiento de que, en la medida que tienen gran influencia en el resultado deportivo, la consideración que merecen es la propia del deportista profesional. Bueno, esto, que es un absoluto sinsentido, presenta primero el problema de límites de dónde termina, ¿no? Porque alguien podría decir, el masajista es más importante que el preparador físico o que el ojeador. O alguien podría decir, el psicólogo deportivo es más importante aún. O alguien podría decir que el mecánico que atiende la bicicleta de Alberto Contador es más importante que el manager del equipo. O alguien, primero nos plantea un problema de inseguridad jurídica absoluta, absoluto. No sabemos dónde termina. Lo único que sabemos es que los tribunales, en todos los ejemplos que les he dicho, han entendido que se trata de, a efectos laborales y de aplicación del derecho, de deportistas profesionales. ¿Dónde termina? No sabemos. Es un sinsentido que, sin embargo, tiene una explicación, porque lo que viene es a remediar un mal que todavía sería mayor, ¿no?, que ahora les contaré a continuación. Pero, primero, ¿qué consecuencias se deriva de esto en lo que me estoy entreteniendo bastante? De intentar convencerles de que, bueno, los tribunales dicen, hay que entender como deportista profesional a todos estos oficios, que yo creo que es
el grueso de los que están cuestionados en todo este gran conflicto que se ha montado. Monitores, entrenadores, directores deportivos, técnicos, etcétera. Bien, ¿qué relevancia tiene que todos estos reciban esta calificación laboral de deportista profesional? Pues la gran relevancia está en cómo se regula esta relación de trabajo en comparación con el Estatuto de los Trabajadores. Y entre las diferencias que hay una primera que es muy grande. La norma de los deportistas profesionales en el artículo 6 nos dice: los contratos tendrán que ser obligatoriamente de duración determinada. Esto quiere decir que las entidades deportivas ya tienen un primer de alivio si tienen que hacer contratos. No tenemos que hacer contratos indefinidos porque está prohibido expresamente, dicho a la inversa en el artículo 6 del Real Decreto, necesariamente tienen que ser de carácter temporal los contratos de entrenadores, técnicos, directores deportivos, fisioterapeutas, preparadores físicos, etcétera. Necesariamente de carácter temporal. Eso ya es un primer alivio. Habitualmente, desde la dimensión de la entidad deportiva que ve que tiene que asumir una responsabilidad laboral, ya que esa responsabilidad laboral podría ser también de carácter indefinido, en otro caso, si no existiera esta norma y esta aplicación extensiva por parte de los tribunales. Bien, esa primera consecuencia tiene otras consecuencias que en vez de ventajosas son desventajosas o son desventajas. Por ejemplo, en el ámbito de las indemnizaciones por despido, las contempladas para los deportistas profesionales son superiores a las contempladas para los trabajadores comunes. Para los trabajadores comunes, en una época, ascendían en el caso de los despidos improcedentes, a 45 días de salario por año trabajado, ahora ya en la mayoría 33 días. Bien, pues en el caso de los deportistas profesionales, como mínimo, tiene que ser de 60 días por año trabajado. Por tanto, bueno, pues hay diferencias en la regulación, pero a mi juicio la más importante, que es que ya directamente nos obliga a que cuando regularicemos las situaciones, en el caso de estos profesionales, tenemos que regularizar con contratos necesariamente de carácter temporal. ¿Por qué? Por esta expansión del concepto. Ahora, nos queda la otra parte, y con el resto, porque el masajista, el mecánico, el utillero, el auxiliar administrativo, el de mantenimiento del campo, todos esos, o el médico deportivo, cuando han reclamado que se les aplicara esa calificación de deportista profesional, les han dicho que no. Les han dicho que no, por el mismo dudoso y confuso criterio, pero les han dicho que no. Eso quiere decir que a estos otros les tenemos que aplicar, ¿qué? Pues el derecho común, el derecho laboral común. ¿Y la aplicación del derecho laboral común a dónde nos conduce? Pues la aplicación del derecho laboral común, en principio, nos conduce a que tengamos que atenernos a lo que dice el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores, que habla sobre la duración del contrato de trabajo. ¿Qué se establece en ese artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores? Pues en principio se establece la regla general de que siempre que una actividad sea de carácter permanente o estructural dentro de las actividades de la entidad, el contrato tiene que ser indefinido. Por ejemplo, si hay piscina, tiene que haber socorrista. Entonces, ¿ese puesto de trabajo qué será? Estructural, permanente. ¿Cómo se tendrá que dotar? Pues con un contrato indefinido, ya nos lo dice el artículo 15. Otra cosa es que ese contrato fijo o indefinido, después, el derecho nos ofrece fórmulas para modularlo. El socorrista, obviamente, si trabaja 4 meses de verano al año, le haremos un contrato indefinido, pero de tipo discontinuo, ¿no? De manera que solo vendrá a trabajar en las épocas en las que haya actividad.
pero se trata de un puesto de trabajo permanente, fijo. Bien, y vamos al caso del entrenador. ¿Qué hubiera pasado si no se hubiera aplicado el Real Decreto 1006 de los deportistas profesionales al entrenador? Si un club tiene equipos, el equipo tiene entrenador. El puesto de entrenador es permanente, es estructural. ¿Qué tipo de contrato debiéramos haber firmado con el entrenador? Indefinido. Este es el mal mayor que los tribunales han evitado con esta interpretación enrevesada, distorsionada del concepto de deportista profesional. Si no, el mal mayor que se hubiera producido es que las entidades deportivas estarían obligadas a contratar a sus entrenadores, a sus técnicos, a través de contratos de duración indefinida, porque se trata de puestos permanentes estructurales. Va a existir siempre entrenador. Es una regla del derecho laboral que chocaría frontalmente con lo que es, bueno, pues la trayectoria o lo que es la idiosincrasia del mundo del deporte, ¿no? Que le pregunten ahora a quien concurra a las elecciones del Barça, por poner un ejemplo, como presidente, que le han quitado esa posibilidad de ganar las elecciones por la vía de presentar al entrenador estrella de turno, ¿no? Pues, en fin, sería un modelo contractual que encajaría fatal con el ámbito deportivo. Eso es lo que han evitado los tribunales, haciendo esa interpretación distorsionada. De manera que al entrenador no le aplicaremos este sistema, este régimen común del Estatuto de los Trabajadores. Sin embargo, sí al personal de mantenimiento, al utillero, al socorrista o, bueno, en todos esos puestos que tengan naturaleza permanente. Y excepcionalmente podemos celebrar contratos temporales con aquel personal en los que concurra alguna de las causas o circunstancias en las que se permite la contratación temporal. 3 supuestos, que los conocemos todo el mundo, que se utilizan de manera fraudulenta habitualmente: el de obra o servicio, circunstancias de la producción e interinidad. Y no lo digo yo, lo ha dicho en numerosas ocasiones la Inspección de Trabajo, que el 90% de los contratos que se celebran temporales son fraudulentos. No lo dice ni un sindicato, no hay estudios de la Inspección de Trabajo que apuntan en esa dirección. Bien, pues en estos 3 supuestos se pueden utilizar regularmente contratos de carácter temporal, ¿no? No sé cómo voy de tiempo. Menos 25 hasta las 7 de la tarde y Bien. tiempo, pero... Vale, con un espacio para que planteemos cuestiones y tal. Correcto. Bien. Yo voy a seguir haciendo un pequeño esbozo de... Me he parado en una de las primeras cuestiones que no se trata en ese documento del CSD, que yo creo que tiene una relevancia importante. Voy a ir abreviando. Otro elemento que no se trata en ese documento. Me voy a situaciones o a casos muy puntuales y muy particulares. No se aborda en absoluto la cuestión de los árbitros. Cuestión de los árbitros. La trayectoria de los tribunales en esta materia ha sido, ante las reclamaciones que ha habido de laboralidad por parte de los árbitros, de pronunciarse en contra de que se trate de una relación laboral por cuenta ajena, la del árbitro. Hay supuestos, desde, no sé, los que ya somos un poco mayores, nos acordamos de Panadero Martínez, otros más jóvenes o en época más reciente nos acordamos de, no sé, árbitro de Pontevedra, Rafa Guerrero, no, ese era el Linier. Rafa le descendieron de primera a segunda y después de segunda a segunda B y fue a los tribunales, bueno, pues pretendiendo que se había dado una modificación sustancial de las condiciones de trabajo y por tanto reclamaba que había una relación laboral. Y los tribunales, el Juzgado de lo Social y después el TSJ de Galicia, dijeron que no había relación laboral. Bien, la trayectoria ha sido esa. Los argumentos muy endebles. Algún día reventará. Bueno, de hecho, ya se ha producido el reventón, ya existe la primera brecha, que es una sentencia de 14 de marzo del año pasado en relación al asunto del árbitro de la ACB, Millana,
en la que el juzgado de lo social entiende que hay una relación laboral y, por tanto, se entiende que hay un despido improcedente por parte de la ACB. Bien, ha reventado el tema. Lo que les iba a plantear es que los argumentos en los que se ha sostenido la negativa han sido muy endebles y que es un tema que no se aborda y que yo creo que de futuro, bueno, pues se va a estallar de manera más abierta, ¿no? ¿Y por qué digo que eran endebles? Porque en el fondo el análisis que hacen los tribunales siempre es el mismo. Vienen al estudio de las 4 características que les he planteado. ¿Existe voluntariedad en la actividad del árbitro? Sí, sin duda. ¿Existe retribución? Absolutamente, sin duda, en la mayoría de los niveles, porque se paga mucho más de la compensación por gastos. Tercer requisito, ¿existe dependencia? Y los tribunales dicen, en los casos de los árbitros, sí, existe dependencia, existe sujeción a las instrucciones de la federación. Es la que le señala qué partido tiene que arbitrar, con qué antelación tiene que estar, qué pruebas físicas tiene que superar, le dice qué equipamiento tiene que vestir, le dice qué reglas de juego debe aplicar. ¿Existe dependencia? Los tribunales dicen, sí, también. ¿Dónde falla el esquema para decretar la laboralidad de los árbitros? En la 4ª característica, con un argumento rocambolesco. Dicen los tribunales, no existe trabajo por cuenta ajena en el caso de los árbitros. ¿Por qué no existe trabajo por cuenta ajena? Sustancialmente porque los árbitros actúan impartiendo disciplina deportiva dentro de la función pública delegada de la disciplina deportiva, de manera que actúan como si fueran básicamente agentes de la autoridad o colaboradores, como agentes de la autoridad, colaboradores de la administración. Y ese es el argumento empleado por los tribunales para descartar la laboralidad, cosa que es un absoluto absurdo, porque el hecho de que alguien sea colaborador de la administración no prejuzga si el vínculo pueda ser de carácter administrativo, por cuenta ajena, etcétera, etcétera, porque todo el mundo conocemos servidores públicos o personas que trabajan en servicios públicos que tienen vínculos de carácter laboral y no funcionarial o administrativo. Por tanto, bueno, es un argumento que no tiene gran recorrido, pero lo que sí ha evitado es que estalle el tema, bueno, pues de los árbitros dentro de la industria del deporte, ¿no? Bien, eso es otro elemento que no se aborda. Otro elemento que no se aborda es el de la aplicación de los convenios colectivos. Porque, claro, en las entidades deportivas, si tan siquiera se está considerando la existencia de un vínculo laboral, menos aún se está pensando en la potencial aplicabilidad de un convenio colectivo. Y los hay en el sector del deporte. Y no se aborda esta temática de plantear, usted tiene que regularizar, tiene que dar una formalidad al vínculo que tiene con quien es personal laboral. Bien, eso no termina en darle de alta a la seguridad social y aplicarle las normas laborales básicas, sino que también los convenios colectivos que sean de aplicación habrán de aplicarse. Y esto puede tener influencia en los componentes salariales, en fin, en todo lo que conlleva la aplicación de un convenio. Y si nos fijamos en los ámbitos de aplicación de los convenios colectivos, muchos de ellos serían extensivos al terreno de los clubes deportivos, de las entidades deportivas. Sin ir más allá, yo estos días, mirando por necesidades ese estudio que les decía, en el caso del convenio colectivo de campos y locales deportivos de Vizcaya, se alude a personal que trabaje en eso, instalaciones de tipo campos de fútbol, frontones, instalaciones náuticas, en fin, muchos espacios donde hay entidades deportivas y donde hay entidades deportivas que tienen sin regularizar sus situaciones. En el momento en que las regularicen, probablemente también va a implicar que sobre ese ámbito se aplique un convenio colectivo, y si no lo hace la entidad, pues en algún momento también llegarán las demandas o las solicitudes por parte de los trabajadores para que se realice esa aplicación, ¿no? Bien, yo creo que se omite otra cuestión más en el estudio. En el estudio se omite
hacer la observación a las entidades deportivas sobre las responsabilidades que deben asumir cuando el vínculo no sea laboral. Porque aquí parece que si el vínculo no es laboral, desaparece cualquier tipo de obligación, y eso no es así. En este caso, respecto del voluntario, entrarán a operar las obligaciones y responsabilidades propias de las normas de voluntariado, que dependerán de la norma que en su caso haya en cada autonomía. En el caso de la mía, el decreto 169 del 2000, que regula la ley de voluntariado en el País Vasco, perdón, la ley, ese es el decreto, el 169, que desarrolla la ley del 98 y este es el decreto del 2000. Bien, hay, por tanto, una norma, una ley y un decreto de desarrollo. ¿Qué tipo de obligaciones implica o impone a las entidades deportivas? Pues variadas, desde, por supuesto, formalizar el vínculo en un acuerdo por escrito, equivalente a lo que sería un contrato de trabajo, para empezar. No se llama contrato de trabajo, se llama acuerdo de voluntariado, donde se impone que se escriture todos los términos de la colaboración, en cuanto a dedicación horaria, tipo de actividad, en el fondo, un paralelismo de lo que es un contrato de trabajo, que se precise los reembolsos de gastos que se van a compensar. Bueno, para empezar, por ahí. Y podríamos seguir por otros apartados, otros espacios. Por ejemplo, las normas de voluntariado exigen un tratamiento a nivel de prevención, a nivel de seguridad e higiene en la actividad equivalente a la prevención de riesgos laborales en el trabajo. Por tanto, se exigen unas condiciones de seguridad e higiene en el desempeño de la actividad equivalentes a la del asalariado. De manera que en ese apartado la entidad deberá adoptar las medidas correspondientes, etcétera, etcétera. Lo mismo en materia de aseguramiento. En el caso de nuestro decreto se exige que se contrate una póliza de seguro de responsabilidad civil por un capital asegurado mínimo de 300.000 euros, en el caso de cada uno de los voluntarios. En fin, el hecho de que algo no tenga naturaleza laboral no exime de responsabilidad, no, nos lleva a otro ordenamiento que tendremos que observar qué tipo de responsabilidades o obligaciones impone. Entonces, yo creo que es otro aspecto que no ha tenido pues, el desarrollo suficiente en esa norma, ¿no? Me voy a ahorrar las consideraciones políticas desde el ámbito deportivo, etcétera, que se han producido alrededor de este estudio y de toda esta dinámica. Todo el mundo conocemos el contexto en el que nos movemos, de año electoral, por un lado, de enfrentamientos entre el CSD y alguna importante federación deportiva, que bueno, también aporta a que se hayan producido determinadas formas de protesta contra pues las inspecciones, etcétera, etcétera. No voy a entrar en el contexto. Y sí, como conclusión final, dos reflexiones ya desde un plano amplio, general, ¿no? Por un lado, frente a todo esto, desde las entidades deportivas, ¿cómo se puede abordar? Pues por un lado habrá que abordar esto aprovechando las posibilidades, no grandes, pero las posibilidades que el ordenamiento nos permite, sobre todo para reducir los costes sociales que representa la regularización, estudiando bien y fijándonos bien en las modalidades que tienen numerosos incentivos a la contratación, en forma de exenciones y bonificaciones de la seguridad social. Podemos llegar a contratos que nos representen una incentivación a veces del 100% del apartado de contingencias comunes, de una cuota hasta de 0 euros en algún caso. O sea que, por un lado, en la coyuntura, digamos, a corto, las entidades deportivas se van a tener que aferrar a intentar parchear y dar soluciones bueno, pues a través de los mecanismos que los incentivos a la contratación y los programas de fomento de empleo
ofrecen. Eso por un lado. Y por otro lado, desde un plano no ya tan inmediato, tan coyuntural y urgente, sino que desde uno ya más general y a largo plazo, yo creo que toda esta preocupación, todo este nuevo sobrecoste, todo este nuevo esfuerzo económico que va a representar toda esta regularización, no es más que una gota más sobre un vaso que ya está rebosado. Un vaso que está rebosado históricamente, ¿no? Pues cuando yo era practicante deportivo e infantiles, mendigábamos a través de la rifa del jamón para conseguir fondos para la entidad deportiva, para el club de fútbol donde jugábamos, y la situación de tratamiento desde los poderes públicos era de tanta indignidad como en la actualidad. No hemos avanzado absolutamente nada. Esto quiere decir que las políticas de redistribución y financiación del deporte de base siguen intocadas y que no se trata este tema con la prioridad que merece y que la propia Constitución impone, porque la Constitución a los poderes públicos, cuando les impone el deber de fomentar el deporte, lo hace en la conexión que el deporte tiene con la educación física, con la salud y con el ocio de los ciudadanos, no con otras esferas que son las financiadas fundamentalmente, que son pues las que tienen conexión con el deporte espectáculo, el deporte profesional, etcétera, etcétera. Por tanto, desde las entidades de base, pues aquí hay un trabajo a largo plazo, pero que es fundamental, que es el de exigir los mínimos de dignidad, de atención, prioridad y financiación que se merecen, ¿no? Y esa reflexión, bueno, pues un poco desde el punto de vista plano general, ¿no? Bueno, yo voy a dejar aquí mi intervención para que en el tiempo que tenemos, por ahora, pues podamos avanzar al margen de lo que después en el debate general se en pueda la mesa traducir, redonda. ¿no? Perfecto. Gracias. Bueno, ya empieza a levantarse las manos. Van a pasar un micrófono y Koldo va a responder todas las preguntas, que me imagino que habrá muchas en cuanto a responsabilidad de los dirigentes, etcétera, etcétera. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Yo, al hilo de la ponencia, el tema de que los que somos unos clubs de barrio amateur por completo y a raíz de una inspección de trabajo se considera que los 12, 13, 14, 20 entrenadores que tenemos que perciben una compensación por gastos, el inspector considera que hay una relación laboral y así se consolida. Entonces lo que se transforma es, ya no somos una entidad sin ánimo de lucro, nos convertimos en una empresa que tendrá que dar de alta en seguridad social, que tendrá que dar de alta a algunos trabajadores, esos trabajadores tendrán que ir unos contratos laborales, y he visto que al final de la tarde hay una ponencia sobre prevención de riesgos laborales, que también lo ha citado, aunque fuera en voluntariado, pero también se genera una serie de riesgos que no son asegurables, los accidentes laborales, las enfermedades profesionales, que pueden aparecer más tarde, y que los directivos seríamos responsables de toda esa casuística, y eso es lo que tampoco sé si se va a aportar a lo largo de la tarde o no, porque todavía no se ha tocado, la responsabilidad de aquellas personas que estamos siendo directivos altruistamente, que estamos poniendo nuestro tiempo, nuestro dinero muchas veces, y que nos podemos encontrar con responsabilidades, no sé si contra la seguridad y salud laboral de los trabajadores, porque claro, si tenemos 20, 25, 30 que se convierten en trabajadores, habrá un comité de empresa, habrá elecciones sindicales. Bueno, me gustaría escuchar su opinión. Muchas gracias. Bien, igual podemos hacer una ronda rápida de intervenciones y en vez de extenderme en cada, ¿no? Si os parece, bueno, el moderador, si quiere que dé respuesta individual a cada pregunta, lo hago, ¿eh? ¿Va a ser cortita? ¿Qué? ¿La respuesta? La respuesta. Sí, la respuesta. No, yo lo digo porque para que la gente pueda, Sí, porque sí, igual una respuesta suya, de repente a alguien se le enciende la luz y no se me había ocurrido. Como queráis, me es indistinto. Sobre este tema, primero, el hecho de que alguien haga contratos laborales no cambia la naturaleza del lucro o no lucro. El hecho, bueno, una ONG puede tener trabajadores, no tiene ánimo de lucro. Eso no altera la naturaleza del empleador. No pasa a ser con ánimo de lucro por el hecho de contratar a alguien. Pero bueno, al margen de ese matiz, yo creo que una cosa beneficiosa de este proceso de regularización
precisamente es el que da cobertura a la responsabilidad de los directivos y de la entidad de cara a accidentes de trabajo, ¿no? Me estaba recordando el supuesto tan doloroso sucedido en Extremadura el año pasado o el anterior, ¿no? En verano pasado, en el que hubo un accidente de autobús, un equipo de fútbol con un montón de deportistas, pero también entrenadores que seguro que no estaban en situación regularizada. En ese supuesto, pues obviamente, vamos, la entidad, los directivos, etcétera, están en una situación pues muy comprometida, porque lo que habitualmente se va a producir es una declaración de existencia de relación laboral, de ausencia de alta, de falta de cobertura, por tanto de imputación de la responsabilidad a la entidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si el recargo de prestaciones, entonces, si algo tiene de positivo esto, es cubrirse ante ese tipo de eventualidades, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Yo voy a hacer preguntas, lo digo porque... Buenas tardes. A ver, yo opto por la legalidad. Mis entrenadores o monitores tienen todos contrato fijo discontinuo, pero eso me genera un problema que no manda solución, y es la falta de flexibilidad. En un contrato, cuando yo contrato a un entrenador, tengo que poner si trabaja el miércoles, el viernes y el sábado de 5 a 7 de la tarde. ¿Qué ocurre cuando los fines de semana un partido es un domingo y otro partido es el sábado por la mañana o por la tarde? ¿Tengo que estar modificando el contrato todas las semanas? O una entidad, un club deportivo de deportes de aventura que llega un viernes por la tarde y le reservan 4 bajadas de rafting. Necesito otros 4 monitores, pero trabajo los viernes a las 2 de la tarde a cerrado, con lo cual, ¿qué hago? ¿Anulo las actividades o cojo esos monitores sin contrato? Bueno, yo creo que el ámbito de preocupación ya, en el supuesto que tú planteas, ya se reduce y se rebaja muchísimo, ¿no? Yo creo hay niveles de gravedad en las situaciones, y el más grave de todos es el que ponía yo como ejemplo de accidente de equipo de fútbol sin regularizar y que te caes con todo el equipo. Sin embargo, aquí estamos ante un asunto, yo creo que es menor, ¿no? El que tú hayas suscrito en un contrato que vas a trabajar miércoles y viernes, pero después le haces trabajar el sábado, pues en el fondo estamos dentro del margen de lo que es, pues, la modificación sustancial de condiciones de trabajo, que eso en el fondo es una facultad empresarial de ordenar que en vez de tal día se trabaja tal día. Esto debe ser anunciado con una cierta antelación. El trabajador que no quiere, pues tiene la opción de pedirte que le rescindas el contrato, pero esto ya no te genera ni una responsabilidad. Yo creo que dentro de este tema lo que tenemos que hacer es eso, situar una prelación, un orden entre lo que realmente son prioridades gruesas, y si me dices, yo tengo regularizada a la gente, el problema que tengo es ya es un problema menor, de flexibilidad, que vas a poder hacer uso de muchos mecanismos, muchos instrumentos como el de la modificación sustancial para adaptar a tus necesidades, ¿no? Yo eso ya no lo veo como un problema dentro del grueso de este panorama, ¿no? Yo pregunto qué mecanismos hay para flexibilidad. Sí, pues yo utilizaría pues ese tipo de posibilidades tienes, ¿no? Desde la movilidad funcional, la movilidad geográfica, la modificación sustancial de condiciones de trabajo, son instrumentos que, si una cosa se ha producido con las reformas laborales sucesivas que se han dado, es que son instrumentos que cada vez favorecen y facilitan más que la empresa pueda adaptar a esas necesidades que tú tienes, ¿no? Entonces, bueno, ahí yo eso no lo veo un problema no. Vamos, quiero decir, me parece un tema menor dentro de lo que es el grueso, ¿no? ¿Más preguntas? Sí les rogaría que una vez que se hagan la pregunta se presenten, para que primero el don Koldo y segundo el resto de los asistentes sepamos el deporte, que también eso es importante. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Melchor Serrado y represento a un club deportivo básico. Estamos en Monzón, en Huesca, y somos alrededor de 2.500 socios. Hay una estructura deportiva y una estructura social. Dentro de la estructura deportiva tenemos un director deportivo, entrenadores de pádel, de tenis, de natación, y están todos, de acuerdo a la legislación vigente, dados de alta, cotizando, y entiendo yo que todo está bien. Pero me ha surgido una duda en el momento que usted hablaba de los deportistas profesionales, porque ahí es donde ya me he perdido. Mi director deportivo, mi entrenador de tenis, mi entrenador de pádel,
¿debe tener consideración de deportista profesional o lo estamos haciendo bien de acuerdo a los estatutos de los trabajadores? Bueno, es otro tema que también es de calado menor, porque efectivamente, como has planteado, bueno, pues tienes al personal en una situación regular y como mucho lo que se puede plantear es que bueno, este señor está utilizando la modalidad contractual inadecuada. Bueno, pues tampoco pasa nada. Cuando te refieres a director deportivo, entrenadores, pues efectivamente, tal como he planteado, la consideración para los tribunales va a ser que ese señor es un deportista profesional. ¿Te afecta en algo al documento que tienes suscrito con él? Pues en principio no, salvo que ese vínculo fuera indefinido, que no lo será normalmente, porque tendréis un compromiso con el director deportivo, con los entrenadores, por X temporadas, por X años o lo que sea. Será normalmente de duración determinada. Y el problema que se podría plantear es, bueno, en caso de que en un momento dado tú le digas al director deportivo, oye, pues no, pues ya está, hasta aquí hemos llegado, prescindo de ti. En ese momento, el entrenador, el problema lo va a tener él, porque va a decir, no, si aquí figura que yo tengo un contrato indefinido, y le van a decir los tribunales, sí, oiga, ustedes habrán puesto lo que quieran, pero usted tiene el tratamiento de deportista profesional y los contratos de deportista profesional, usted está entre ellos, no se puede establecer, no se puede celebrar con duración indefinida, de manera que a ti no te van a decir, despido improcedente, tiene que indemnizar. No, o sea, yo creo que en ese caso no tienes ningún tipo de problema, ¿no? Gracias. Hacemos la última pregunta, pero remitimos, hablaba ahora con David, que luego en la mesa redonda la gente, si quiere, va a poder seguir preguntando. Buenas tardes. Buenas tardes. Ivo Serrano, de Santa Isabel. Nosotros teníamos un equipo en tercera, tenemos uno en preferente. Entonces, un jugador que cobra 100 euros al mes, ese le hacemos un contrato. Eso no se lo tengo que responder yo. Yo le digo, la doctrina sentada por el Tribunal Supremo es que si esos 100 euros se pagan al objeto de compensar su trabajo, es una retribución. Si se pagan al objeto de compensar los gastos que le genera la actividad, no es retribución. A partir de ahí, pues la estructura que se haya organizado alrededor del pago de esos 100 euros es lo relevante. Si realmente se puede acreditar que se han pagado los 100 euros, tal. De todas maneras, 100 euros, hombre, yo creo, no sé, se han producido supuestos, el Villanova y el Tru, 130 euros. Entonces, lo realmente determinante para los tribunales va a ser en concepto de qué le está pagando usted. ¿Para qué? Y además, si usted dice que en compensación de gastos, le van a decir, bueno, pues acredítelo usted. Tickets, gasolina, facturas, bocadillos, ropa deportiva. Habrá que hacerle un contrato de voluntariado, pues. ¿Habrá que hacerle? Un contrato de voluntariado. Si es voluntario, habría que hacerle en principio un acuerdo de voluntariado. En el caso de los deportistas, yo me atrevería a decir que el hecho de suscribir la licencia federativa ya en sí tiene implícito un consentimiento y un enmarcamiento, una enmarcación de ese vínculo, ¿no? Eso si realmente obedece a la compensación por gastos, lo que se le abona, ¿no? Hago la última yo rápidamente, a pesar de que David igual me mata. En el caso, por ejemplo, de que no fueran jugadores, que puede ocurrir que muchos de aquí, hay muchos empleados dados de alta, que no estén dados de alta, que sean monitores de un club, un entrenador de infantiles, por ejemplo, se me está ocurriendo, y que el club le dice, bueno, como retribución te damos 100 euros al mes. ¿Eso en qué encaje jurídico tiene? ¿Si hay que hacer contrato de voluntariado? ¿Si no hay que hacer contrato de voluntariado? Pues la respuesta es prácticamente la misma, pero sí aprovecho para matizar una cuestión. Lo del deportista profesional y su interpretación extensiva nos sirve para aplicar a los entrenadores, pero tenemos que matizar una cosa. Cuando se trata de monitores o incluso entrenadores de entidades o colectivos a los que dirigen, pero solo a efectos de la enseñanza de esa modalidad,
pero no para la participación en la competición, ahí ya no son declarados deportistas profesionales. Bueno, O sea que sí, esto se enreda matiz todavía más. más. Sí, todavía Es un más. matiz importante porque el monitor de tenis de un club deportivo que se dedica a enseñar a la gente a jugar a tenis, ese no es considerado deportista profesional. O el monitor de golf que se dedica a enseñar a jugar a golf no es declarado deportista profesional. Porque han sido declarados deportistas profesionales aquellos entrenadores que son influyentes en el resultado deportivo. Si no estamos en competición, no tiene objeto el aplicar este concepto, esta categoría, esta interpretación del Tribunal Supremo. Perfecto. Don Koldo Irurzun, muchísimas gracias por la intervención. Esperemos que haya mucha gente que haya obtenido ya un contexto y luego, ya digo, habrá una mesa redonda.